Bien, vamos a comenzar entonces nuestra escuela dominical y como ustedes sabrán, estamos estudiando un texto de apoyo, un texto base, que se llama Una luz a las naciones, que es un texto del doctor Michael Goheen, que tiene un enfoque misional, que lo que busca es un poco repensar esta idea de la misión o qué entendemos por misión como iglesia. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos estudiando a través de este libro. Y el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 3, que lleva por título Israel encarna su identidad y rol misional en medio de las naciones. Es el texto que vamos a estar, o el capítulo que vamos a estar estudiando, que tiene que ver con respecto a Israel. Bien. Entonces, hermanos, vamos a tener que hacerlo lo más básico. ¿Cuál es la historia de Israel? Si tuviésemos que hacer una cronología rápida, ¿la podríamos armar? Pero de Israel. Ya, supongamos que existe una línea. Y vamos a ver cómo bíblicamente parte esta idea. ¿Dónde nace Israel? Como pueblo. Ya, ¿con quién? Abraham, ¿cierto? ¿Y eso dónde está? Génesis 12, ¿o no? Génesis 12. Ya, ¿qué ocurre después con Abraham? No vamos a ser tan específicos, hermano, así que no se preocupe, pero ¿qué ocurre después en la historia? Después continúa con Isaac. Ya, con los hijos. Isaac, el primer hijo, después. ¿El nieto quién sería? Jacob, y después de Jacob, Israel. las 12 tribus, ¿cierto? Entonces, vamos a ir condensando, pero tenemos las tribus. 12 tribus. Después, ¿qué ocurre? Egipto, ¿ya? ¿Cómo podemos llamarlo eso? O llamémosle éxodo. Éxodo, que es la liberación. El éxodo de Egipto. Ya, ¿vamos bien, cierto? Dios hace una promesa, esa promesa se va manteniendo, están las 12 tribus, que son los hijos de Jacob, luego terminan en Egipto, y ahí es un tema providencial de Dios, cómo ellos terminan en Egipto. Terminan con un buen propósito, pero al final terminan siendo siervos, esclavos. Pero Dios los libera de Egipto, ¿cierto? ¿Qué más pasa después? Ya, podemos colocarla acá, por ejemplo, o incluso abarquémoslo acá nomás con el éxodo. ¿El éxodo qué implica? Liberación, pero también implica una ley. ¿Qué más? Ya, eso podría ser quizás Deuteronomio, pero sí. Pero vamos a llamarlo como un periodo de formación, en donde Dios está formando un pueblo, le está dando una identidad. ¿Y por qué? Porque la idea o la promesa de Dios va a girar en torno a ¿qué? A la conquista o a la posesión de una tierra. Canaán, ¿cierto? Entonces aquí está, y esto es lo interesante, porque nosotros en el Pentateuco, ¿en qué libro está la conquista? Podríamos llamarlo el libro de Josué. Entonces, Éxodo, por ejemplo, o sea, desde Génesis 12 en adelante, Éxodo, Levítico y Números, además de Deuteronomio, lo que van a tener como objetivo es formar la identidad del pueblo. Y ahí es cuando nos vamos a encontrar con muchas leyes.
con muchas leyes, que a veces, incluso para nosotros, son como leyes medias raras, incluso para entender. Pero tenemos que entenderla en su contexto. Dios está formando un pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo va a entrar a una tierra. ¿Y qué característica tiene esta tierra? ¿Mm? Está habitada. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Mm? Idolatría. Habían ya dioses, o sea, me estoy refiriendo a que ellos adoraban a otros dioses. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está formando un pueblo, le está dando una identidad para que ellos entiendan de que el Dios verdadero es Jehová. Y ahora que van a entrar a una nueva tierra, ellos no tienen que ser influenciados por las culturas paganas o adorar a otros dioses, sino que ellos confrontar y decir que Jehová es el Dios verdadero. De hecho, también hay muchas leyes y mandatos que implican eso con respecto a la idolatría. ¿Qué les dice Dios con respecto a los ídolos de acá? Destrucción. ¿Se acuerdan o no? Destrucción. Así como ni siquiera pregunten. ¿No? Como que siempre es el mensaje de Dios con su pueblo. No es como que ustedes vayan a transar. Fíjense el mensaje de Dios con el pueblo históricamente. No es como, ya vayan, conversen, dialoguen con las otras naciones para ver si a lo mejor encontramos puntos en común con esos dioses. No. Ni siquiera pregunten. Yo soy el Dios verdadero. Eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que está formando acá. Ya, ¿vamos bien? Luego de Canaán, ¿qué ocurre? O de Josué. ¿No sería bueno también ¿Sí? que en estos pueblos paganos ya tenían reyes? Sí. Tenían reyes. Y cierta parte del rey soberano tenía que ser Dios. Sí, y de hecho lo vamos a ver más adelante, o sea, un ratito más, que el hecho de que las otras naciones tuvieran un rey generó en Israel el deseo de tener un rey. Entonces, va mucho eso también de querer imitar un poco al resto. Es como que mi identidad está conformada por el resto, más de lo que Dios en realidad lo que quiere de mí. Entonces, tiene que ver también con eso. Y de hecho, eso es lo importante, que la disposición política de Israel era totalmente novedosa ante los otros sistemas. Porque los otros sistemas que eran monarquías. Pero el sistema era a través de 12 tribus, que eran como independientes, pero a la vez también se unían. Entonces era algo bien llamativo a la luz de los otros pueblos. ¿Ya? ¿Qué ocurre después de Josué? ¿Qué libro viene? Jueces. Jueces. ¿Y qué podemos decir del libro de Jueces o la historia que está narrada ahí? ¿Cómo? Comenzó a idolatrar, adorar. De hecho, hermanos, y esto nos va a servir para la serie de predicaciones que tenemos, el libro de Ruth se da en este contexto, el contexto de los jueces, que es conocido también como una época bien oscura de Israel. Decadencia espiritual, moral, infidelidad. Y de hecho, Jueces como que nos va a narrar como un poquito la inmadurez del pueblo. Porque es como que vuelven a lo mismo. Se meten en problemas, Dios les manda un juez que los libere, como que sienten ese gozo, pero vuelven a caer. Y es como todo el rato lo mismo. Entonces, Jueces nos va a plantear esa idea. ¿Ya? ¿Sí? Y también se ve ahí la misericordia de Dios. Sí. Porque el pueblo clamaba y él lo escuchaba. Exactamente. Pero lo que sí enfático el libro de Jueces es que, como que decía, y en Israel no había rey, por tanto cada uno como que hacía lo que quería. Esa es como la temática o la idea. Entonces ese libro como que nos está presentando una necesidad, por decirlo de alguna forma, de que ya hay un cambio que se viene. Luego de eso, ¿qué viene? Bueno, aquí tenemos también Ruth entre medio. ¿Qué viene después de los jueces? Los reyes.
la monarquía. Monarquía. ¿Se acuerdan los reyes de Israel? No, pero vamos, Saúl en primer lugar, después David, Salomón, y ya sigue la lista, que cada uno es peor que el otro, como decía también la escritura. Aunque igual estos también tenían sus fallas, porque eran hombres. Sí, hermano. La diferencia es que Israel era un solo Israel. Era un reino unificado. Sí, posterior a Salomón viene esto. Y de hecho ahí uno también puede ver a la luz de la historia que podríamos atribuirle también que ese fue un juicio de Dios por la infidelidad del pueblo, pero también porque Salomón termina súper mal. Al final Salomón termina rindiéndose a dioses paganos, ya que él tenía muchas mujeres, lo cual era una desobediencia a los mandatos creacionales de Dios, de una sola esposa. Y lo que también le había dicho a la nación cuando formaba el pueblo, de no tomar por esposa a alguien que no fuera del pueblo de Dios. Porque al final eso te lleva a la idolatría o a alejarte de Dios. Entonces, también el rey no sufre esas consecuencias. ¿Ya? Entonces tenemos otros reyes más abajo, pero lo importante es que acá empieza una monarquía, por decirlo de alguna forma. Si aquí hay monarquía, ¿qué hay antes? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se conoce el sistema de gobierno que es previo a la monarquía? Bíblicamente, obviamente, bíblicamente. ¿Cómo podríamos llamar este periodo? Ya, anarquía, pero hay un nombre más profundo, más importante. ¿Se imaginan? Yo creo que conocen el término, pero a lo mejor no se acuerdan. Podríamos decir de aquí para atrás. Una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Dios era el rey. O sea, Dios siempre se mostró como el rey, en realidad. Entonces, Dios era el rey, era la ley, el gobierno, el Estado, la Constitución, era Dios. Y vemos que también después hay un cambio acá. En primer lugar, porque Israel quiere copiar a nosotros y fíjense lo que está diciendo acá entonces. Porque como que Israel, o sea, los ancianos van a Samuel y le dicen, oye, tú ya estás viejo, tus hijos no siguen los caminos del Señor, queremos un rey como en las otras naciones. Entonces fíjense lo feo que nos muestra el relato, o sea, nos están diciendo, no queremos esto, no queremos a Dios como el rey, sino queremos un rey humano. Fíjense lo potente de eso, lo que muestra el corazón de un pueblo que estaba en decadencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Les manda o les coloca como rey a... ¿Sí? Samuel trata de persuadirlos, indicándole todo lo que iba a significar el gobierno de un rey. ¿Sí? Lo que iba a hacer por las muchachas, por los jóvenes, iba a formar un ejército, y todo eso iba a sacar gente de su familia para su servicio. Pero ellos aún dicen, no, queremos rey. Sí, y ahí está como la terquedad, porque también lo vemos en las vidas de nosotros a veces, que sabemos cómo son las cosas, pero aún así queremos lo otro. Entonces, Saúl, primer rey. ¿Cuál es la característica de Saúl? Que es un rey conforme a qué? Al corazón del pueblo. Y por otro lado, David vendría a ser un rey conforme a la voluntad de Dios o al corazón de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos que también hay misericordia de Dios y a través de David incluso empieza a haber prosperidad. Victorias militares, por ejemplo, empiezan a hacer esta idea del templo de la casa de Dios. Entonces, hay un periodo de estabilidad. O sea, no es que digamos que la monarquía haya sido un periodo malo,
ellos rechazaron a Dios como rey, pero de todas formas Dios mostró su misericordia y les dijo, bueno, van a tener un rey conforme a lo que yo quiero. Y David refleja eso. De hecho, dentro de la cultura judía, David es recordado como el gran rey, el mejor rey, ¿ya? ¿Qué ocurre después de la monarquía? Vamos a tener que continuar aquí abajo. ¿Qué ocurre? Voy a borrar acá. ¿Qué ocurre después de la monarquía? ¿Ya? Podríamos aquí después quizás colocar el reino dividido. Dividido. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Reino dividido, norte, sur. ¿Sí? Israel y Judá. ¿Cuáles eran las capitales? ¿Se acuerdan? Y Jerusalén. Muy bien. El reino se divide. De hecho, si no me equivoco, la división es como bien desproporcional. Son como dos reinos o dos casas que se van para un lado y lo otro, el resto para el otro lado. Pero ambos se corrompen. De hecho, el relato o los libros históricos como que nos van a mostrar eso en realidad. De que al final iban en decadencia. Habían reyes buenos, como que a veces hay luces, pero esa es la misericordia de Dios. Pero aún así es un periodo de decadencia. ¿Qué ocurre también con esto? Y se me olvidó. Se establece, bueno, habíamos visto el tema del templo, que antes del reino dividido, va arriba, ¿ya? Y también nace el concepto de, o se desarrolla, mejor dicho, el concepto de profeta. ¿Ya? ¿Cuál era la labor del profeta? ¿Ya? Y en este caso, así como ya en monarquía, era como confrontar, ¿cierto? Confrontar a través de personas que Dios levantaba, los pecados, por ejemplo, de los reyes. Podría ser, por ejemplo, el caso de Natán con David. Pero también anunciar las consecuencias del pecado, futuras, obviamente. ¿Ya? Reino se divide, dos reinos, pero ¿qué ocurre con esos reinos? ¿Y eso cómo se llama ese periodo? El exilio o la cautividad. Vamos a colocarle también cautividad. ¿Qué implica ese periodo? El exilio y la cautividad. ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Vuelven a ser un castigo. Un castigo, vuelven a ser esclavos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Es una bendición? Es un juicio en realidad, ¿cierto? Juicio. Pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia y a través de ¿quién? De los profetas. ¿Qué va a anunciar? Restauración. ¿Qué viene después de eso? Ya, y aquí está el punto interesante. Que con David, Dios hace un pacto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Establece un pacto con la casa de David, ¿cierto? ¿Y qué le dice Dios a David? ¿Cuál es la promesa o la esencia de ese pacto? Que vendrá un rey que ¿Ya? no tendrá sus manos sanas. ¿Ya? No puede haber su sangre como con David. ¿Ya? ¿Qué dice Dios a David? ¿Qué le promete? Ya, o sea, de su linaje vendría un rey, ¿cierto? Pero, ¿qué diferencia tenía ese rey? Que iba a ser pacificador, no como ¿Mm? que No tendrá fin. Un reino eterno que va a gobernar y regir ya de forma definitiva, ¿cierto? Un libertador. Entonces, las profecías de acá, y también acá incluso, no van a apuntar tanto a los descendientes de David directos. Van a apuntar más a quién? A Jesucristo. Sí, Natalia. faltó un poco a lo mejor Ah, sí. a
Sí, sí, sí. Sí, que estamos resolviendo un poquito, pero sí. El oficio de sacerdote. Muy bien, sí. Sí, porque tenemos el rey, profeta, sí, está bien. Lo vamos a dejar porque es importante eso. Sacerdote. ¿Por qué? Porque son los 3 oficios que Dios establece y que son los 3 oficios que cumple Cristo. Como el sacerdote perfecto, Profeta, sacerdote y rey. profeta perfecto y rey perfecto. Entonces tiene una implicancia bien cristológica también esto. Entonces fíjese cómo todo este proceso está apuntando a algo. ¿A quién? A Cristo. Lo cual no quita que dentro de esto también hay propósitos en el momento. Y eso es lo que estamos viendo en este libro. Ya, ¿qué ocurre después del exilio? Ya, Ellos regresan a la tierra, retorno, reedificación, reedificación. y vuelve el culto. Se restablece, por decirlo de alguna forma, el culto. Bien. ¿Qué más hay? ¿O ya estamos terminando? ¿O el Antiguo Testamento? ¿Algo más que añadir? También hay profecías. También vemos el tema de profetas. Pero como que ya queda en espera, o queda como en, ¿cómo se puede decir? Stand-by. No sé si es stand-by, pero como, a ver qué palabra es como una... Se está generando como un ambiente para algo mayor, es como eso, como que se genera esa esperanza. Esa era la palabra, una antesala. ¿Ya? Entonces, si tuviésemos que resumir, bien resumido, la historia de Israel del Antiguo Testamento, como tendría esta lógica, ¿cierto? Más o menos como que eso es lo que entendemos, la cronología, cómo va cambiando de pueblos o tribus a una monarquía, esa monarquía falla también, se dispersa, y bueno, a través de la dispersión también Dios bendice, ¿eh? Ojo, también no hay que verlo como algo tan negativo, o sea, tiene causas de pecado, pero Dios a través del pecado incluso también muestra su gracia y su bendición. ¿Ya? Eso es importante. Porque de hecho en el exilio Dios les va a decir al pueblo, ustedes planten huertos, hagan familia, bendigan también en donde están ustedes morando. Jeremías dice. Exactamente. Entonces, también, fíjense, Dios también muestra misericordia a pesar de los momentos oscuros. Y eso es una tónica importante, ¿ya? Porque Israel falló mucho en la historia, pero aún así Dios mostró su misericordia. Ya. Ese es el resumen, ¿ya? Que nos tomó la mitad de la clase, pero Se sí. repite la historia también porque en Egipto pasó lo mismo. Claro que diferente, eso sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos Egipto fue bendecido por Sí. pueblo. Dios también hace eso. Y de hecho, si traemos el principio bíblico a nuestros tiempos, es lo que debería hacer la iglesia. En las ciudades donde hayan iglesias que glorifiquen a Dios, Dios también debería bendecir esas ciudades. ¿Cierto? Es como la lógica. Por algo, ese es como el llamado de Israel, de ser bendición en donde Dios lo pone. ¿Ya? Sí. Si hay una lucha que parte desde el comienzo, la idolatría siempre ha estado presente. Una de las razones que Dios exigía eliminar todo lo que significaba la idolatría, pero no nos olvidemos que cuando Jacob va con su señora, digamos, había escondido sus ídolos en un camello, digamos, en los elementos de carga de un camello, y ella se sentó arriba, digamos, cuando preguntaban por los ídolos, como para dejarlos allá. ¿Cierto? El hombre siempre, o la mujer, en este caso el género humano, siempre quiere tener algo presente como para tener, como para manejarlo, ¿ya? Y particularmente esta idolatría se va pegando, nosotros lo vemos en todo el camino, en todo el trayecto, hasta el día de hoy. Entonces es algo muy difícil con lo que el hombre puede luchar, es definitivamente contra los ídolos. Que si bien hoy día puede que no sean físicos, puede que los llevemos en el corazón, porque nuestra adoración también es en el corazón hoy día, pero también llevamos ídolos que a veces nos cuesta abandonar.
Sí, sí. Puede ser, Sí. puede ser que el hombre fue creado para adorar, y puede ser que siempre el hombre tiene la tendencia a adorar algo, como por ejemplo Sí. los indios, los antiguos, veneraban al sol, a la luna, como que siempre tienen como la necesidad de adorar algo. Sí, de hecho eso Algo distinto. se conoce como el sensus divinitatis, que es como la... ¿Mm? Se necesita tener algo presente para adorar. Sí, que es como que internamente el ser humano tiene esa necesidad de adorar algo. Está como en su ADN, en su código, en su programación, sí, que necesita adorar algo. Dios creó al ser humano para adorar. Y obviamente el propósito original, y fue lo que vimos en todas las clases anteriores, era que Dios tuviera la comunión directa con el hombre, que el hombre lo pudiera adorar directamente a él, pero el pecado daña eso. Y no es que el ser humano deja de adorar, sino que ahora adora cosas creadas, como diría el apóstol Pablo, Romanos 1, si no me equivoco, para que lo verifiquen. Entonces al final el hombre distorsiona esa adoración y termina adorando cosas inferiores y queda subyugado a eso incluso, se esclaviza. ¿Sí? Lo bonito de ver esta línea, de verla como, de cierta manera, ver como en panorámica, de ver en panorámica hacia atrás, lo hermoso es ver que Dios en su providencia cumple sus decretos a pesar de nosotros. Que el Señor lleva a cabo sus decretos, sus planes a pesar de nosotros. Incluso uno si lo ve desde una perspectiva equivocada, dice, oye, el hombre como que le torcía la mano al Señor. Por ejemplo, no podemos creer eso en la monarquía, y no fue así porque finalmente cada oficio que el Señor fue dando, tanto el sacerdote, el rey como el profeta, y así también la ley, Dios la daba para mostrar que eso en el hombre no era suficiente, sino que en Cristo iba a ser suficiente. Entonces, es hermoso verlo así, ver cómo siempre Dios triunfa, Dios reina, Dios cumple, lleva a cabo sus propósitos, a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores. Y eso es maravilloso. Sí. Gracias, Juan Carlos. Bien, hermano. Entonces, este es el panorama del Antiguo Testamento, o de Israel, mejor dicho, porque el Antiguo Testamento es antes de Génesis 12, y es lo que igual profundizamos harto. Pero eso era la base. Ya cuando estudiamos de Génesis del 1 al 11, era la base para entender por qué todo esto tiene un sentido. ¿Ya? Por eso es importante leer toda la Biblia y no pensar de que el Antiguo Testamento trata solamente de Israel. El Antiguo Testamento trata del propósito redentor de Dios, de un mundo caído, por el cual Él hace promesas y las cumple a través de un pueblo, en este caso, Israel. Y vemos que Israel falla y fracasa. Pero para poder avanzar, es importante que tengamos en consideración algunos textos bíblicos que son claves para entender el propósito de Dios. Y vamos al inicio, Génesis 12, que es el llamado de Dios a Abraham. Génesis 12. Del versículo 1 al 4, Génesis 12. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Génesis 12. Sí, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Muchas gracias, hermano Simón. Génesis 12, 3 al 4, o de 2 al 4, del 1 al 4, nos va a plantear la base o la esencia de lo que Dios va a hacer a través de este pueblo. ¿Ya? Y aquí los catecúmenos se van a quedar en silencio, porque ya lo vimos. Lo vimos recién, así que por eso. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá en Génesis 12? Ya, si nadie responde los catecúmenos.
¿Qué dice o qué está prometiendo Dios? ¿O cuál es la meta de Dios? Bendecir a todo el pueblo. Ya, bendecir. De hecho, la palabra bendición se repite 5 veces, creo que está por ahí. ¿Ya? Y lo vimos también ahí. Ya, bendición. ¿Qué más? Una nación. O sea, va a formar un pueblo. O sea, le está diciendo a Abraham, no vas a ser tú el portador, sino que va a ser a través de algo más grande. Un pueblo. Muy bien. Y nos queda algo más. Ya, bendición. Una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Ya, pero hay algo más dentro de las promesas. A toda la familia, ya. Pero también está dentro del contexto. Descendencia, ya. Es el pueblo grande. De bendición, una nación o pueblo, falta algo que Dios promete. Ya, sí. Pero hay algo que Dios le promete. Hay algo que le promete. Una tierra. Una tierra. Entonces, si tuviésemos que sintetizar esta bendición o estas palabras de Dios con Abraham, el objetivo es bendecir. Ese es el objetivo de Dios, bendecir. O dicho de otra forma, esa es la meta de Dios, bendecir. ¿Ya? No se olvide, esa es la meta de Dios, bendecir. Y lo vimos también. Del Génesis 3 al 11 vemos que la creación es maldecida, ¿cierto? Y en Génesis 12 se repite mucho esta idea de bendecir, de revertir lo malo que ya había. Por tanto, el fin, la meta es bendecir. ¿Cómo lo va a bendecir? Y ahí están las otras cosas que ustedes dijeron. A través de un pueblo, descendientes, una nación y una tierra. O sea, esta tierra también tenía un propósito misional, por decirlo de alguna forma. Esta tierra iba a ser el lugar donde iba a estar el pueblo de Dios, o donde se iba a cumplir esa promesa de Dios de bendecir a las otras naciones. ¿Ya? Bien. Entonces, hermanos, el conformar un pueblo, el dar una tierra, no era la meta de Dios. La meta de Dios era bendecir. Y para bendecir Dios le da todo eso. Le da una tierra y forma un pueblo. También es importante que nos vayamos a Éxodo, porque en Éxodo 19, posterior al rescate, Éxodo 19, vamos a ver cuáles son las palabras de Dios a Israel. Y vamos a leer del versículo 3 al 11, o no, del 3 al 6. Éxodo del 3 al 6, ¿alguien lo tiene? No, Éxodo. Éxodo. Ah, ya, sí. Sí, del 3. Sí, está bien entonces. Irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya, muy bien. Entonces, nosotros vemos que Dios ya conformó un pueblo, obviamente de una forma más inicial. Después ese pueblo está en Egipto, Dios los libera de Egipto, sin ver ninguna cualidad en ellos. De hecho, la Biblia como que no menciona eso de que ellos hayan tenido alguna cualidad especial. No, por gracia, misericordia, por elección, Dios hace eso. Y una vez que los saca, que los rescata, Dios les habla. ¿Y qué les dice? Vosotros, versículo 4, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Quién es la voz activa acá? ¿O quién es el personaje activo aquí? ¿Es Dios? Los recoge del muerto.
es Dios quien toma un pueblo, es Dios quien lo rescata. O sea, vimos que Dios lo formó y ahora es Dios quien lo rescató y los ha traído hacia Él. Versículo 5. Y ahora los confronta, les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis este pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense lo que está diciendo Dios. Si ustedes guardan, si ustedes son fieles, van a ser un pueblo especial para mí, sobre todo el resto. Lo que está diciendo Dios es que todo me pertenece en realidad. Y yo pude haber elegido cualquiera, pero yo los elegí a ustedes. Y ustedes van a ser mi especial tesoro, si es que son fieles. Pero aquí viene lo importante, porque el propósito de Israel no era que ellos fuesen especiales, que como que hasta el día de hoy nos queda esa idea dando vuelta de que Israel es especial por ser especial o por ser elegido. Es lo que viene después en el versículo siguiente. Bueno, el judío de hoy piensa que es especial. Y vosotros, versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pregunta, ¿cuál es la función de un sacerdote? Interceder, mediar, ¿cierto? Entre... Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Israel acá? Hagamos una exégesis del texto. ¿Qué le está diciendo? Ya, bueno, Daura. Ya, no, si quieres fue legal. Estará bien. Pienso que Israel es representado por Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. No sé. ¿Ya? ¿Van a legal? Que ellos iban a ser el mediador entre Dios y las naciones, o sea, para todas las generaciones. ¿Ya? ¿Natalia? Y a través de ellos vendría la bendición. Ellos serían un puente de bendición, un intermediario para bendecir a toda la tierra. No era solo para ellos, ellos eran el puente. Exactamente. No eran el objeto. Hermano Simón, ¿iba a decir algo? Ah, ya. Entonces, recogiendo lo que dijeron los tres, sí, es eso. Dios conforma o rescata a este pueblo para darle una misión. O sea, Dios no los rescata para que ellos sean especiales y se conformen con eso. Esa es una cualidad que Dios les da soberanamente, pero tiene un propósito. ¿Cuál es? El ser un reino de sacerdotes. Es ser ese pueblo o esa nación que iba a mediar ante las otras naciones, presentando a Dios. O sea, fíjense que el propósito misional o universal ya se ve desde acá. El Antiguo Testamento nunca se trató de Dios con un pueblo especial que solamente trataba con ese pueblo especial. Desde aquí ya estamos viendo, o desde acá con Abraham incluso, o desde el Edén con Adán, que el propósito de Dios siempre fue universal, de revertir las consecuencias del pecado. Y en este caso, Israel tenía esa función o esa vocación de ser un reino de sacerdotes, que a través de ellos las otras naciones pudiesen llegar al conocimiento de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a ver cómo Dios reafirma esto en Deuteronomio. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Versículo 5 al 8. Si alguien lo tiene, que lo lea. Deuteronomio 4, del 5 al 8. Ya, por favor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido,
nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de nosotros? Bien. ¿Qué periodo histórico es este? Deuteronomio. Con los varones lo vimos ayer. ¿Qué periodo es? ¿O antesala a qué? A la conquista. ¿Qué significa Deuteronomio? Ya, pues varones. Ya, segundo, ¿qué? Segundas leyes. Deuteronomio significa segunda ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, producto de su desobediencia, Dios les había dicho de que esa generación, la primera, no iba a entrar a la tierra. Por lo tanto, hay una nueva generación, la cual va a entrar a la tierra. Y por tanto, esa nueva generación, ¿qué hay que hacer con ella? Instruirla, educarla, transmitir lo mismo. Y por eso vemos que en Deuteronomio está de nuevo los 10 mandamientos. No es que Dios como que se haya equivocado y lo haya dicho 2 veces. No, es que hay una nueva generación que va a entrar ahora a la tierra y a esta nueva generación se le está recordando el pacto, la fidelidad, la obediencia y los estatutos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Esto Moisés le está diciendo al pueblo. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué tierra? Canaán. Bien. ¿Qué hay que hacer con respecto a estos mandamientos o estos estatutos? Versículo 6. Guardadlos, pues, pero no solamente guardarlos, no es como que tenlos, sino que ponlos por obra. Ponlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Ya, pero será un referente para los demás. exactamente, pero en primer lugar hay un beneficio personal, porque esta va a ser tu sabiduría, esta va a ser tu inteligencia. Tú vas a entrar a una nación pagana o una tierra pagana, pero tu sabiduría no va a venir de las costumbres de esta tierra. Tu sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios, de la ley. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Esa es tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos del pueblo. Pero fíjense lo que después dice más adelante. Los cuales, ¿quiénes? Los pueblos paganos que no conocen a Dios, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, ¿con qué propósito Dios forma una identidad que veíamos acá? Ser ejemplo. Y que las naciones paganas digan, ciertamente acá hay sabiduría. O dicho de otra forma, aquí me conviene estar. Aquí realmente hay inteligencia y sabiduría. ¿Sí? Pablo. Y ahí está el propósito igual de los 40 años, porque podría haber llegado a los 3 meses o a los días de haber salido, pero era un pueblo que tenía otra mentalidad de esclavo. Entonces, también, aparte de la ley y todo, de formar el carácter, formar con todo lo que vivieron en esos 40 años, de cambio de mentalidad radical para poder tomar la tierra y poner por obra las leyes que Dios está. Exactamente. Ahí hay un proceso de formación de madurez, de ya no ser niños o esclavos, sino que era ser un pueblo con identidad. Que en la práctica es lo mismo que hacemos como iglesia. Cuando llega una persona recién convertida, también tenemos que hacerlo como pasar por un proceso de aprendizaje, de madurez, para que entienda realmente a qué Dios lo llamó. Entonces también como que se repite esta misma idea y rescatamos esto también de la práctica neotestamentaria. Hermano Ramiro. Espérate. No, pero... Eso lo podríamos llamar como dependencia.
¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano está acostumbrado a ser dependiente. En el sentido de que cuando, por ejemplo, ellos querían volver a Egipto, porque en Egipto estaba mejor que estar en el desierto, que venía una dependencia que siempre lo ha... Yo no sé si independencia, yo creo que es inmadurez y malas decisiones nomás. La dependencia que quería el Señor, que dependieran de Él. Claro. Entonces eso les costaba aprender, de depender de... Sí, pues de hecho, Israel decían, estábamos mejor allá. Nos cuesta también depender, porque confiamos más en dependencia económica muchas veces que de Dios. Entonces, realmente Sí, hay algo de dependencia. claro. Pero ciertamente hay un proceso de madurez, de formación. ¿Ya? Ahora sí, Natalia. Es muy clara la palabra identidad, porque la palabra identidad significa idéntico a, igual a. Entonces, cuando vimos en Génesis que éramos imagen de Dios, portadores de su imagen, y ahora vemos cómo Dios revela estos estatutos, preceptos, y dice que serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Le da todo esta ley y lo forma en el desierto para darles esta identidad, para que sea esa imagen de Dios al mundo. No solo va a tener un beneficio personal, pero ciertamente tiene un propósito y un alcance mayor, que es bendecir a los demás. Era para que en el fondo esa imagen de Dios, que nos llevaría a cumplir la misión de Dios, se pudiera hacer correctamente, se pudiera llevar a cabo. Sí. Entonces, vamos a ver, hermano, y eso es lo importante, que todo esto no es el fin, no es la meta, todo esto es el medio por el cual Dios está cumpliendo sus propósitos. Entonces, la existencia de Israel, y esto yo creo que es la tesis que usted tiene que tener clara, la existencia de Israel no era la meta o el fin de Dios, era el medio para cumplir su fin. ¿Y cuál era el fin o la meta de Dios? ¿Se acuerdan? Lo dijimos. Bendecir. Revertir la maldición. Entonces Dios forma este pueblo, ¿ya? Y para terminar vamos a continuar con Deuteronomio, que en el capítulo 4, los siguientes versículos 9 y 10, va a decir algo interesante. Por tanto, guárdate. ¿Ya? Fíjense cómo... Y se lo dice de nuevo, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Y quiero terminar con esto, que esto marca mucho también la identidad de este pueblo. Porque no es un pueblo temporal o de una sola generación. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué les exhorta Dios al pueblo? Traspasar esa identidad a la descendencia, las generaciones. Y eso también nos pega a nosotros hoy en día, porque el principio sigue siendo el mismo. Ya que somos el instrumento por el cual Dios está bendiciendo al mundo, nuestro mandato es transmitir estas enseñanzas, transmitir estos conocimientos, preocuparnos de las nuevas generaciones, instruirlos, porque posiblemente ellos van a tomar la posta después. Ellos van a ser nuestros reemplazos, nuestros sustitutos, pero hay que enseñarles. Y eso es parte también de la identidad del pueblo. Un pueblo que no olvida, un pueblo que recuerda, un pueblo que tiene siempre en mente lo que Dios ha hecho y se lo transmite de generación en generación. ¿Ya? El ser humano yo creo que es muy olvidadizo, por decirlo de alguna forma, y yo creo que bíblicamente Dios también deja cosas como para recordar. ¿Qué cosa ha dejado Dios a la iglesia ahora para recordar? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más nos ha dejado como medio para recordar? ¿Ya? Pero hay un elemento. ¿Ya? Las señales de los pactos. ¿Qué otra cosa más nos deja Dios para recordar?
Su palabra, la cena. Cuando pasamos y tenemos la cena del Señor, no es un acto trivial o una costumbre o una tradición. Es un acto de recordar, de no olvidarte de lo que Dios ha hecho por ti. Y si bien es cierto, los niños no participan de la cena, ellos sí son testigos. Ellos miran. Están siendo instruidos también en esto. Y después los padres les explicarán, después los padres los irán formando y llegará un día en que ellos comprendan y reafirmen su fe y participarán también. Pero ahí está la labor de la iglesia, de formar familias, de educar a los hijos, de buscar tener nuevas generaciones en el pueblo de Dios. ¿Bien? Así que hermanos, esta es como la introducción al capítulo, pero el capítulo va a girar en 4 ideas. En primer lugar, ver cómo Israel se comportó como una confederación de tribus, que es lo que vimos acá, hasta los jueces. Luego de eso, Israel como monarquía, que es este periodo. Después vamos a ver Israel como un pueblo disperso, el exilio. Y finalmente después como una Israel reunida o renovada, que tiene que ver con las promesas de acá y con lo que se empieza a ver ya en este nuevo panorama, que es lo que apunta al final, ¿ya? Así que, y con eso vamos a terminar el capítulo 3, que lo continuaremos entonces la próxima semana, ¿ya? Así que hermanos, vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase y que podamos seguir siempre recordando sus mandamientos, su palabra, sus estatutos para ser fieles a Él. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana por estar juntos y estudiar, Señor, con respecto a tu palabra, poder recordar esta historia de Israel, que es nuestra historia, Señor. Son nuestros antepasados, son nuestros hermanos, hijos de Abraham, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas renovando nuestro entendimiento en relación a nuestro propósito como pueblo de Dios. Muchas veces nos conformamos, Señor, con ser ese pueblo especial. Nos conformamos con ser ese pueblo distinto. Pero en realidad, Señor, lo que tú quieres de tu pueblo es más que eso. Es ser un medio, es ser un instrumento para bendecir a otros. Que aquellos que no te conocen puedan ver tu sabiduría, tu inteligencia a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú sigas formando, Señor, familias en la fe. Que haya más niños, más jóvenes que te amen, que puedan seguir aprendiendo, Señor, tus estatutos, a guardarlos, a amarlos, a cumplirlos y a enseñarlos, Señor. Porque a eso nos has llamado, a ser una comunidad viva, una comunidad que vive su fe y que transmite de generación en generación las poderosas obras que tú has hecho, Señor. Te pedimos tu bendición y te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.